¿Alguna vez te has visto cara a cara con algo inexplicable? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Sigues pensando que todo tiene lógica? Tal vez deberías mantener los ojos abiertos y esperar lo inesperado. Piénsalo, porque podría pasarte a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vivi, esto es Podría Pasarte a Ti y hoy vamos a platicar del Día de Muertos. Pero antes, suscríbete al canal para que puedas enterarte de todos nuestros videos. Hoy vamos a hablar de esta tradición que se ha vuelto muy mexicana y bueno, pues primero vamos a presentar a Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos vean. Y hoy toca, sí, una tradición muy mexicana, pero parece que afortunadamente está permeando a otros lugares, lo que es el Día de Muertos. Exactamente porque, bueno, ahorita se decía como que, ay, era el Halloween mexicano y todo, pero nada que ver, o sea, hay que ver todo lo que hay detrás, ¿no? Esto sí, se ha tomado algunas cosas de, pues, el catolicismo y todo, porque ya lo veían como muy bárbaro, estas tradiciones prehispánicas, pero pues, bueno, vamos a empezar por algunas puertas donde podemos llegar a estos lugares más fácilmente. Sí, mira, se dice que aquí en la Ciudad de México y más específicamente en el bosque de Chapultepec se encuentra la entrada al inframundo, a este mundo a donde van los muertos, a donde se supone que nos tiene que atravesar, recuerdas aquella tradición, nos tiene que atravesar un xoloescuintle y hay 9 niveles en esta tradición del inframundo, hay 9 niveles que tenemos que atravesar para llegar a, a la presencia de Mictlantecutli, que es el señor de la muerte. Para llegar a todo esto tenemos que atravesar esos nueve niveles. Imagínate nada más. Pero para esto, para llegar al inframundo, por medio de esta puerta que se encuentra en Chapultepec, debe de ser la gente que haya muerto, digamos, de manera natural. ¿No? No tiene que haber muerto en una guerra, no tiene que haber muerto ahogada, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los requisitos. Y fíjate, parece que no seguimos pensando que todo esto es solamente pensamiento mágico, pero si te das cuenta, en la entrada, en la actualidad, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe Sí. que es para Ujú. protección de la gente que nos acercamos a esta entrada. Y bueno, creyentes o no creyentes, de todos modos hay que protegerse según esto, ¿no? No, no crees, pero sí proteges, ¿no? O sea, Sí, es extraño. Y aparte, bueno, hay un límite, ¿no? Hasta donde te puedes acercar, porque no dudo que alguien sí quiera ir a investigar más allá, ¿no? de hecho estaba abierto a la gente, pero bueno, pues de repente se abusa de estar entrando, ¿no? Al lugar y ahora ya está muy restringido, ya de hecho no puedes, ya está sellada esa entrada, pero imagínate por ahí era la entrada a todo este mundo del Mictlán Ujú. y viendo la relación que tenían los aztecas, los mexicas con la muerte, en general los antiguos habitantes de México, de ahí se origina todo lo que tiene que ver con nuestro actual Día de Muertos, Ujú. que de hecho, bueno, tú lo sabes, ya en aquellos tiempos, antes de la llegada de los españoles, ya había algunas ofrendas que se hacían
a los difuntos, y después, ya con la llegada de los españoles, bueno, pues esto se hace un sincretismo, ¿no? Porque de repente ya se empiezan a usar que si las veladoras, que si los panes de muerto, que ahora son muy tradicionales, y cosas así. E incluso por esta misma razón, yo creo, no, no hay una tradición como en Europa de relatos de fantasmas, por ejemplo. Exactamente. Es que ellos no lo veían como algo, eh, pues, para espantar o algo que les diera miedo. Realmente, bueno, ahorita les voy a contar todo lo que hay en una ofrenda y por qué se ponía, pero todo tenía un porqué. Muchas de las cosas se los ponían a los difuntos para que pues para acompañar el camino, ¿no? En estos 9 niveles, y también algunos tributos que le mandaban al dios para que dejaran llegar a su difunto, pero realmente no le tenían miedo a esto, o sea, para ellos la muerte era normal. Sí, incluso hemos conseguido un par de relatos de fantasmas, por decirlo así, en donde nos damos cuenta que a algunos les daban miedo, pero en general la cuestión era como más natural. Ujú. Incluso había gente que supuestamente los más valientes, que en lugar de darles miedo los seguían y algunos los atrapaban, y se supone que si los mantenían hasta el amanecer, Ajá. el fantasma les podía dar lo que en ese tiempo era muy simbólico para ellos, las puntas de los magueyes. Sí, y esas puntas de magueyes querían decir, entre más tuvieran, quería decir que les iba a ir muy bien en la vida, que iban a ganar muchas batallas, que iban a tener, iban a ser muy prósperos en lo que ellos realizaran, ¿no? Ya sea sembrando, ya sea comerciando, etcétera, etcétera. Ok, mira. Y de verdad que todas estas cosas eran muy, muy significativas, o sea, desde que alguna vez ya les platicamos, ¿no? Cuando también el que lloraba, que decía, ay, mis hijos, Ujú. pero como avisando algo, ¿no? Y era como algo, pues sí, esperado, ¿no? También. Todos estos relatos, ellos los tomaban como lo que le llamaban agüeros, ¿no? Y que eran estas premoniciones de muy probablemente cosas malas. Por eso se asumía que aquel lamento que se escuchaba antes de la llegada de los españoles era precisamente que les avisaba que les iba a ir mal porque iban a llegar los españoles, ¿no? Bueno, y esto tan tradicional que se ha vuelto ahora, todo tiene un porqué en el altar, no es nada más poner como, miren, muchas de las cosas como la comida y todo esto se ha añadido con los años, ¿no? Las fotografías, pero pues esto se tomaba pues más que nada como un ritual, como un portal, y por eso se tenía que poner ciertas cosas específicas. Por ejemplo, el agua, ¿no? Que es para calmar la sed en este largo caminar porque era un camino de 4 años, en estos 9 niveles eran cuatro Sí, años. sí, sí. Entonces, a todos los difuntos se les ponía una piedra, dependiendo del nivel social que fueras, ¿no? Podría ser una piedra cualquiera y pues los que tenían más riqueza se le ponía una piedra preciosa porque te la pedían para entrar. Y en el primer nivel es a donde te daban a tu perro, ¿no? Si eras malo Mm. con los perros en vida, no te dejaban, pues hacer este camino, ¿no? El maíz, el frijol o el cempasúchil se ponía como pues para representar la tierra. Esto todo se ponía desde que se moría. Es que ellos tenían como fechas específicas desde agosto hasta noviembre. O sea, no era el 1 y el 2. O sea, era todos unos meses donde se abrían estas puertas, ¿no? Sí, y perdón que te interrumpa, pero esto del 2 de noviembre viene por lo que decíamos de la relación ya con las creencias españolas, y era para que coincidiera con el final de la cosecha.
de la cosecha del maíz, ¿no? Exacto, y es ahí a donde también se junta con un poco con lo que les platicábamos la vez pasada, el Halloween y todas estas cosas, ¿no? Bueno, el cempasúchil es muy representativo porque se representaba al sol, entonces esto lo ponían como el camino y para ir marcando el camino que debían seguir. ¿Qué más era? El papel picado, pues era como para el aire, para representar el aire. Se dice que cuando llegan es porque empieza a moverse. Entonces ahí todo tiene un porqué. Ahorita también se les ponen ya las veladoras para pues alumbrar también el camino, ¿no? Ellos antes ponían las calaveras, pero reales, ¿no? Ujú. Este, todo esto ahora se ha cambiado por las calaveritas de azúcar y el tradicional pan de muerto, que los huesos, o sea, la bolita que tiene arriba es representando la cabeza, El ¿no? cráneo, sí. El cráneo y los huesitos, pues ya todo el muerto, ¿no? Sí, el esqueleto. El esqueletito, pero esto es lo que antes lo ponían con huesos reales, ¿no? Para tener un tributo hacia este dios. Exacto, y mira, lo que es exactamente el pan y las veladoras es otra vez otro aporte español, ¿no? Exacto, porque pues para ellos esto era muy sádico, muy malo, o sea, lo veían así como todo malo, ¿no? Bárbaro. Bárbaro. La sal va en cruz para representar los puntos cardinales, ¿no? Pues para que no se pierdan. Todo esto era para alumbrar el camino y que llegaran con bien en esos 4 años. Para Y señalar, sí. exacto, el copal es más que nada para purificar. Mucha gente no lo pone, pero como les decía al principio, esto es todo un ritual y tú al poner esta ofrenda abres como un portal, digamos, entonces llegan y a veces no son tus familiares. Por eso les decía que no son las fotos los que los atraen, es todo el proceso. Entonces llega cualquier tipo de espíritu. Entonces, con el copal se limpia todo esto para que solo lleguen los que tú quieres, ¿no? Porque realmente las personas que vienen son las que tú piensas y bueno, ahora ya lo adornan más bonito, pero realmente es con el copal, con lo que desechas a las almas que no vienen por algo bueno, digamos, ¿no? Y, Así es. y pues a grandes rasgos esto es lo que debemos poner en una ofrenda y lo que se ponía antes, ¿no? Claro, sí, o sea, estamos señalando más bien algunos puntos, pero es todo un ritual, ¿no? Claro. Todo un ritual que hay que aprenderse. Pero bueno, ahorita también les comentábamos que nos costó mucho trabajo encontrar realmente un par de, como dijéramos, relatos que nos hablaran de fantasmas, no como la tradición del Halloween, que ahí sí hay muchas leyendas, hay mucha cuestión de espanto, ¿no? Aquí en México no. Aquí en México, decíamos, a lo mejor un poco por la relación que hemos tenido de toda la vida con la muerte, entonces no la vemos tan, o nuestros antepasados no la vieron tan de miedo, ¿no? Exacto. Se veía como más natural. Por ejemplo, vamos a platicar un par de las que encontramos. Esto viene tomado de el libro de Fray Bernardino de Sahagún, que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, en donde retrató gran parte de la vida común, digámoslo así, de lo que eran nuestros antepasados, ¿no? Los antiguos mexicas. En una de sus relatos nos cuenta, en algunas madrugadas se escuchaban golpes como tratando de tirar un árbol con un hacha. Nunca pudieron encontrar el origen y esto originaba que les diera miedo a los que lo llegaban a escuchar, pero como solo eran las madrugadas, era solamente la gente, bueno, que se levantaba temprano porque tenía que comerciar, tenía que ir de un pueblo a otro, tenía que pasar por lugares desolados y llegaban a escuchar esto. Este es el único misterio que nunca pudieron resolver. ¿Qué era?
por lo que fue llamado el hacha nocturna. No supieron qué lo originaba, no supieron de dónde venía, no supieron nada. Entonces, cuando llegaban a escuchar este sonido, le llamaron el hacha nocturna. Se dice también de un hombre sin cabeza, que de repente llegaba a aparecerse igualmente en las madrugadas a las personas que también por desgracia pasaban por el lugar en donde se encontraba. Y obviamente, como decíamos hace un momento, había gente que trataba de tomarlo, trataba de llegar con él, de atraparlo. La mayoría huía, la mayoría tenía miedo, pero había casos en los que, sobre todo los guerreros, los muy valientes, trataban de atraparlo. Y al atraparlo, porque algunos lo conseguían, no lo soltaban hasta que les diera, como decíamos, las puntas de maguey para su prosperidad, ¿no? Más que relatos, estas son pláticas que Fray Bernardino de Sahagún logró recopilar, y donde también una de ellas nos habla de una especie, un fantasma que no tenía ni pies ni cabeza y que rodaba como si fuera de estas bolas que vemos en las películas del oeste, estas bolas rodadoras, así, que rodaba. Igualmente, a muchos les daba miedo porque se oían sus quejas, pero en general trataban de atraparlos, como siempre te decía, ¿no? Que los mexicas eran muy valientes porque trataban de atrapar a los fantasmas. También se habla de una enana, el fantasma de una enana que los molestaba, digámoslo así, en el lugar, menciona a Fray Bernardino, en el lugar en donde iban a hacer sus necesidades. Había un lugar específico para este fin que tenían los mexicas, y ahí iba la enana a molestarlos. O sea, pero era un fantasma, y la llegaron a atrapar y les llegó a dar todas las puntas de maguey, las espinas de maguey que podían conseguir. La relación con la muerte, y en este caso con las historias de fantasmas, no es como en otros lugares. No es tan tenebrosa, no es tan de miedo. Sí, ellos le tenían como más respeto, como que querían saber qué había más allá, más que miedo, o sea, era así como el respeto, y a muchos se emocionaban, ¿no? Con saber qué había. Entonces, bueno, pues esto de miedo, pues no, ya vino con otras tradiciones. Eso del miedo, de lo misterioso, lo trajeron, digamos, los europeos, los españoles, y digo, vino a enriquecer muchísimo lo que son los relatos de los naturales de estas tierras, ¿no? Y ya en la época de la colonia se vino a hacer todo un boom con estos relatos. Pero en ese tiempo, antes de la llegada de los españoles, no. Pero pues, ¿ustedes qué creen cuáles son sus tradiciones? Si nos ven en otros países, cuéntenos cómo llevan a cabo todas estas tradiciones, si ponen altares, qué ponen, qué es lo más importante. Y recuerden suscribirse al canal en Podría Pasarte a Ti. Y los jueves, recuerden, estamos a las 9 de la noche en el live, ahí en Facebook, para que vayan a contar su historia, ¿no? Y podamos ahí platicarlo más cara a cara. Estaría interesante si conocen otra historia sobre los mexicas, los aztecas, o de sus pueblos originales en cada uno de sus países, en donde nos vean. Si tienen alguna historia de antes de la llegada de los españoles, por favor, sería interesantísimo conocerlas. Exactamente. Suscríbanse, es muy importante para nosotros que se suscriban, y también compartan los videos, regálenos su like, un comentario, y bueno, pues sigan aquí con nosotros y pues esperen más historias. Pues yo soy Vivi. Yo soy Luis. Y esto es Podría Pasarte a Ti. Hasta la próxima.